Hola muchachos, de nuevo. Bueno, en la sesión anterior pudimos ver, como recuerdan, que el sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas, ¿sí? Que son el sistema nervioso central, ¿sí? Conformado por el encéfalo y la médula espinal, ya lo vimos, pero no vimos a detalle propiamente cuál era su función. Pues bueno, la función del sistema nervioso central es procesar la información procedente del sistema nervioso periférico y emitir respuestas a estos estímulos. Básicamente, médula espinal y cerebro se encargan de recibir la información que viene de la periferia, del exterior, captada por el sistema nervioso periférico, la procesa y emite una respuesta, ¿sí? Una respuesta podría ser, por ejemplo, la información llega al sistema nervioso central, pero no necesariamente llega al encéfalo. Hay mensajes o hay información que únicamente llega a la médula espinal, a esa estructura larga de color rosa que se ve allí, que corre a través de la columna vertebral. Llega la información y genera una respuesta inmediata que no llega al cerebro. Esa respuesta inmediata se llama reflejo. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos un traste con agua caliente, inmediatamente se emite la respuesta y la respuesta es soltar ese traste con agua caliente, por ejemplo, porque el mantenerlo demasiado tiempo, ¿sí?, podría dañar los tejidos por quemadura, evidentemente. Entonces, el cerebro es lento en procesar información y la información rápidamente se procesa para emitir una respuesta inmediata que se llama reflejo. En cambio, cuando hacemos un cálculo matemático, por ejemplo, la información se procesa lentamente y la respuesta es emitida, pero pasa por el encéfalo, por el cerebro. Entonces vemos que el sistema nervioso central emite respuestas rápidas, llamadas reflejos, únicamente comandadas por la médula espinal, o puede comandar respuestas rápidas, ¿sí? Lentas, que son comandadas por el cerebro, el encéfalo. Bueno, continuamos. El sistema nervioso periférico, como ya lo vimos, está diseminado por todo el cuerpo. En el muñequito que tenemos arriba de la palabra sistema nervioso, podemos observar que se encuentran diseminados por todo el cuerpo estructuras que conocemos, como ustedes bien lo saben, como nervios, ¿sí? Su función es captar estímulos y conducirlos en forma de impulsos nerviosos desde todos los órganos y del exterior también al sistema nervioso central. Allí se van a procesar y una vez que se procesan, las respuestas también son emitidas en forma de impulsos nerviosos a través del mismo sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, ahí está la imagen, está conformado por el conjunto de nervios diseminados por todo nuestro cuerpo. Son redes enormes conformados por axones, básicamente, que van a encargarse de recibir estímulos, pero también de llevar estímulos en forma de respuestas a los órganos que van a efectuar funciones. Entonces, por tanto, vamos a ver que existen dos tipos de nervios, muchachos, de manera sencilla, ¿sí? Hay nervios que van a recibir estímulos desde el exterior y desde el interior hacia el sistema nervioso central y se llaman nervios sensitivos. Y otros, por ejemplo, cuando escuchamos el ladrido de un perro, por ejemplo, cuando vemos una luz intensa, todo esto es captado y procesado, o mejor dicho, es captado por los nervios sensitivos y posteriormente procesados por el sistema nervioso central. Bueno, ahí puse un perro ladrando que está emitiendo un sonido que es captado por los órganos de los sentidos, por el órgano del oído, pero posteriormente es llevado al sistema nervioso central a través de nervios llamados sensitivos. Bueno, y están los nervios motores. Los nervios motores vienen del sistema, traen la información ya procesada del sistema nervioso central, ¿sí?, para ejecutar una acción. Por ejemplo, un gato escucha
el sonido del ladrido del perro y evidentemente se espanta. Sus nervios motores sus nervios motores y erizan la piel del gato y hacen que el gato salga corriendo, ¿sí? Sus nervios sensitivos captaron el sonido del ladrido del perro y posteriormente sus nervios motores van a hacer que el gato se erice toda su piel, se dilate su pupila y que el gato salga corriendo para protegerse. Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver más con nuestra vida cotidiana y básicamente con ustedes como adolescentes, como jovencitos. Pensemos que van llegando a su casa y que de repente, ¿sí?, su mamá está preparando un exquisito pastel, ¿sí?, y que evidentemente van llegando a su casa, no saben que prepararon el pastel. Sin embargo, a través de los órganos, es un estímulo el pastel, a través de los órganos de los sentidos, de la vista y de el olfato, van a detectar, esos son órganos receptores, van a detectar el estímulo, ¿sí?, que sería el aroma del pastel cocinándose, y además van a detectar, evidentemente, a través de la vista que están decorando el pastel. Evidentemente, ¿sí?, sus nervios sensitivos que forman parte del sistema nervioso central van a transmitir el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, hacia el encéfalo. Ahí se va a procesar, van a ustedes a imaginar el hecho de comerse ese exquisito pastel, ¿sí? Van ustedes es una información que lentamente se procesa a pesar de todo, ¿sí? Y van a decir, bueno, me lo voy a comer al rato, me lo voy a comer ahorita, etcétera, pero procesan la información y posteriormente, ya procesada, ¿sí?, la información, se emite otro impulso nervioso, ¿sí?, hacia el sistema nervioso periférico, pero ahora a nivel de los nervios motores, ¿sí?, que llegan hacia las glándulas salivales y empiezan a generar que empecemos a salivar y se genera esa sensación que decimos que se nos hace agua la boca de oler y ver aquel estímulo, aquel pastel que se está cocinando o lo están terminando de decorar. Bueno, ahora bien, por último, evidentemente, esta salivación nos prepara, es una acción, ¿sí?, una reacción de nuestro cuerpo que nos prepara para comernos ese exquisito pastel. Ya vimos entonces que el sistema nervioso central se encarga de comandar todas las funciones de nuestro cuerpo, tanto aquellas, vamos a ver que existen dos tipos de funciones en nuestro cuerpo. Algunas de estas funciones se llevan a cabo de manera inconsciente. Nosotros no decidimos llevarlas a cabo. Ellas se llevan a cabo de manera automática, de manera autónoma, ¿sí?, sin que esté en juego allí la conciencia. No nos damos cuenta de que se llevan a cabo, ¿sí? Estas funciones son vitales, son necesarias para la vida, y dentro de esas funciones conscientes, por ejemplo, se encuentra el proceso de digestión, ¿sí?, el proceso por el cual procesamos los alimentos, absorbemos los nutrientes y también eliminamos aquello que no necesitamos de nuestro cuerpo. Son funciones inconscientes. También se encontraría, por ejemplo, el ritmo cardíaco, los latidos de nuestro corazón, la frecuencia respiratoria, ¿sí?, la función de otros órganos dentro de nuestro cuerpo. No tienen un control voluntario, son funciones inconscientes. La respiración, por aquí aparece también, son funciones, repito, totalmente vitales, necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo, para la sobrevivencia, básicamente. Sin estas funciones, nuestro cuerpo no podría funcionar, por tanto, no dependen de la conciencia. Son funciones que comanda el sistema nervioso, pero son funciones inconscientes. Por otro lado, están aquellas funciones conscientes de las que nos damos cuenta y de las que tenemos la capacidad de decidir hacerlas o no. Yo puedo decidir, por ejemplo, mover un brazo, mover una mano, ¿sí?, bailar,
correr, saltar, etc. Y estas son funciones conscientes, ¿sí? Otra función consciente, por ejemplo, sería hablar, como lo estoy haciendo en este momento, o la escritura, teclear una computadora, un celular, etc. Lo hacemos de manera consciente. Son funciones muy importantes para nuestro desarrollo como individuos. Sin embargo, no son funciones vitales, son funciones que decidimos llevar a cabo y que están ligadas a la conciencia. Bueno, ahora bien, hablar, como lo mencionamos también. Por tanto, tomando en cuenta el hecho de estos dos grandes grupos de funciones que comanda el sistema nervioso, podemos dividir al sistema nervioso en dos grandes subsistemas de nuevo. Vamos a volver a clasificar al sistema nervioso. Tomando en cuenta las funciones que comanda, el sistema nervioso se va a dividir en dos subsistemas. Sistema nervioso autónomo, que comanda funciones inconscientes o involuntarias. Como ya lo mencionamos, las funciones de todos nuestros órganos internos, intestinos, riñones, vejiga, corazón, ¿sí? Nuestra vista, nuestro hígado, ¿sí? Intestinos, etc. Todas estas funciones, digestión, respiración, ritmo cardíaco, dilatación de la pupila, etc., son comandadas por el sistema nervioso autónomo. Son funciones vitales. Y por otro lado, se encuentra el llamado sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático comanda funciones conscientes o voluntarias, las que ya mencionamos. Por ejemplo, caminar, por ejemplo, saltar, por ejemplo, mover las manos, por ejemplo, hablar, ¿sí? Escribir o bailar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, una bailarina o un bailarín, una pareja de bailarines están ligados su trabajo al funcionamiento del sistema nervioso somático. Su ejecución de baile está planeada, está organizada en su cerebro para llevarse a cabo en ciertos momentos y su cerebro decide hacerlo. Por tanto, es comandada por el sistema nervioso somático. Sin embargo, su ritmo cardíaco, su función digestiva, su frecuencia respiratoria, no la decide él llevarla a cabo, no lo hace de manera consciente. Por tanto, es comandada por el sistema nervioso autónomo. Repito, el sistema nervioso, tomando en cuenta el tipo de función que comanda, inconsciente o consciente, se divide en dos grandes subtipos. Sistema nervioso autónomo, que comanda funciones inconscientes o involuntarias, y sistema nervioso somático, que coordina funciones conscientes o voluntarias. Para culminar lo que vamos a ver del sistema nervioso en general, vamos a ver lo siguiente, muchachos, ¿sí? Vamos a abocarnos básicamente al sistema nervioso autónomo, cuyas siglas, como allá aparece, es SNA. Ese sistema que se encarga de coordinar funciones involuntarias, vitales para nuestro organismo. Bueno, ahora bien, este sistema nervioso autónomo también lo podemos clasificar en tres grandes grupos, ¿sí? En los que se divide el sistema nervioso autónomo. Por un lado, tenemos lo que conocemos como el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático es el encargado de coordinar funciones ligadas al estado de alerta. Cuando nos espantamos, cuando estamos estresados, cuando tenemos miedo, cuando tenemos enojo, ¿sí? Cuando se altera nuestro estado de percepción por parte del sistema nervioso, estamos en ese estado llamado estado de alerta. Y este estado de alerta es comandado por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Gracias a la producción de un neurotransmisor que se llama adrenalina, que ustedes han escuchado. Esta producción de adrenalina genera el aumento del ritmo cardíaco, como aparece ahí en la imagen. Aumenta también la contracción muscular,
¿sí? Para poder huir en dado caso o defendernos, si tenemos que defendernos de algo que nos pueda atacar, ¿sí? También genera que se nos pongan los pelos de punta o la piel de gallina. Y también dilata la pupila para que podamos observar, ¿sí? Más claramente, captar mayor cantidad de luz y poder observar perfectamente todo lo que sucede en estado de alerta. Si tenemos que defendernos de alguien, por ejemplo, si tenemos que huir, todo nuestro cuerpo se pone en estado de alerta. Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Disminuye la producción el proceso digestivo, ¿sí? Entonces todo nuestro cuerpo se pone, básicamente, nuestro hígado libera glucosa para poder generar energía y poder salir corriendo o poder huyendo, claro, o también para poder defendernos en caso de que alguien nos quiera atacar. Es el estado de alerta de nuestro cuerpo y lo comanda el sistema nervioso simpático. Por otro lado, cuando el peligro pasa, ¿sí? Cuando la situación empieza a tornarse de nuevo tranquila, viene en contraparte otro componente fundamental del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso parasimpático, que se va a encargar de volver a nivelar nuestros órganos, nuestro cuerpo, ¿sí? Hacia un estado de resolución o de reposo. Es el encargado de coordinar funciones del estado de resolución o de reposo. Estamos sin ningún problema, sin ningún contratiempo, estamos tranquilos, estamos reposando y nuestro ritmo cardíaco tiende a bajar, ¿sí? Nuestra frecuencia respiratoria también. Estamos en un estado de relajación, nuestros músculos se relajan, ¿sí? E incluso también nuestra pupila se contrae, no teniendo que captar una enorme cantidad de luz porque no hay necesidad de ello. También nuestro cuerpo se encarga, la digestión empieza de nuevo a trabajar de manera correcta y el hígado empieza a acumular, por ejemplo, glucosa para ocuparla en otro momento. Nuestro cuerpo está en estado de resolución o reposo y está actuando el sistema nervioso parasimpático. Pensemos, muchachos, por ejemplo, que un servidor va manejando y de repente ve una vaca atravesándose la carretera. Una vez me pasó, ¿sí? Evidentemente en ese momento actúa nuestro sistema nervioso simpático. El estado de alerta, mi pupila se dilata, el ritmo cardíaco aumenta, los músculos se contraen y pongo la atención en el volante para poder defenderme en caso de que me vaya yo a estrellar en contra del animal, ¿sí? Una vez que pasó el peligro, que me di cuenta de que no pasó nada y continúo manejando, ¿sí? Mi ritmo cardíaco va bajando, mis músculos de nuevo se relajan, mi pupila se contrae de nuevo y empieza a trabajar mi sistema nervioso parasimpático. Bueno, ahora bien, estos mantienen la homeostasis, como se están dando cuenta, el equilibrio de nuestro cuerpo. Bueno, ahora bien, pero hay un sistema, un sistema dentro del sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, ¿sí? Hace poco no era tan estudiado, pero se dieron cuenta de que en el sistema asociado al sistema digestivo se encuentra una enorme red de neuronas. Algunos lo manejan como un segundo cerebro, ¿sí? Nuestro sistema digestivo tiene para su comando, ¿sí?, exclusivo una red de neuronas a su servicio que se va a encargar de regular todas las funciones del sistema digestivo. La palabra entérico viene de enteros, que significa intestino. Está asociado a intestino, esófago, estómago, etc. Todos los componentes del sistema digestivo están comandados por el sistema nervioso entérico. Aquí dice, es el encargado de coordinar las funciones del sistema digestivo. Por ejemplo, coordina el hambre, ¿sí?,
el deseo de comer, la saciedad cuando ya comimos, ¿sí? Ya le paramos, eso se llama saciedad, el proceso propio de la digestión, ¿sí? La producción de enzimas, ¿sí? La producción de ácido clorhídrico en el estómago. Todo eso es coordinado por el sistema nervioso entérico, así como la absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado, ¿sí? Todas estas funciones, la misma defecación, etcétera, están comandadas por el sistema nervioso entérico, ya que aparece el hecho de que el sistema digestivo tiene a su servicio toda una red de neuronas. Algunos lo mencionan como el segundo cerebro, porque después del cerebro es el conjunto de neuronas más grande de nuestro cuerpo, después de las presentes en el cerebro. Ahora bien, aquí se encuentra nuestro sistema digestivo, que bien lo mencionamos, tiene a su cargo una fracción enorme del sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico. Por eso, muchachos, cuando tenemos, por ejemplo, miedo, ¿sí? Inmediatamente sentimos en el estómago, porque ahí hay una enorme cantidad de neuronas trabajando. O también cuando, por ejemplo, tenemos estrés, nuestro sistema digestivo empieza a tener problemas, y vienen problemas como colitis, gastritis, etc. El sistema nervioso entérico, entonces, por tanto, tiene a su cargo toda la función del sistema digestivo. Repito, el sistema nervioso autónomo se divide en 3 grandes subsistemas. Sistema nervioso simpático, que actúa en estado de alerta ante una situación de estrés. Sistema nervioso parasimpático, que actúa en un estado de relajación, en un estado de reposo. Y el sistema nervioso entérico, que es el encargado de una función fundamental, necesaria para generar energía y para dotar de materiales a nuestro cuerpo, la digestión. Bueno, muchachos, vamos a continuar posteriormente ya con otro tema del repaso, que sería lo último que vimos, que es del sistema endocrino posteriormente. Pero bueno, espero que hayan quedado un poco más claras las cuestiones relacionadas con el sistema nervioso.